Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Y en Parlamentario TV estamos con el senador Rubén Giustiniani. Agradecemos su presencia en nuestro programa. Un gusto, gracias por la invitación. Senador, bueno, temas que preocupan a los argentinos, a los gobernantes, a los legisladores, en definitiva a todos, se están debatiendo en estos días en el Congreso de la Nación. Uno de ellos, el tema, la ley de los consumidores, de abastecimiento, un tema que es muy controvertido. ¿Cuál es su posición, su opinión en torno a esta ley que se está debatiendo? Bueno, son tres leyes diferentes. Sí. Quienes toda la vida hemos luchado por los consumidores, usted sabe que soy autor de un proyecto de la ley de telefonía celular como servicio público. Los consumidores siempre hemos sido castigados por una realidad donde no hemos tenido nunca dónde quejarnos. Entonces yo quiero separar un poco algunas cuestiones que están planteadas, pues se plantea como un bloque de cosas que son diferentes. La primera ley, que es la creación de un fuero especial, en donde existe primero una posibilidad de mediación para que el usuario pueda tener un lugar donde quejarse ante una empresa que lo está perjudicando. Me parece un hecho necesario para defender los derechos del usuario. Tener un fuero especial, como es el laboral, donde el usuario tenga un juez especialista en la materia para poder atender un reclamo suyo, porque compró un auto y la empresa no le cumplió, porque compró un celular y un plan y es castigado por la empresa de telefonía celular. Me parece una vía correcta. Lo que produce una gran polémica es reflotar una ley de abastecimiento del año 74, traerla en este momento, y a pesar de que se diga que se eliminan las sanciones penales, hay toda una cantidad de sanciones y de intervención prevista por el Estado que posibilita incluso a gobernadores fijar precios mínimos y máximos, que me parece que hay que analizarla detalladamente. Desde el Frente Amplio UNE se ha fijado una posición en contra de esta iniciativa del Ejecutivo. Desde nuestro interbloque en el Senado de la Nación estamos escuchando a los funcionarios. Hay muchísimos interrogantes que se abren respecto a este tema, porque hay un contexto económico en donde el gobierno debería explicar, es decir, que hay una presunción del gobierno que pueda haber desabastecimiento, porque si planteamos una ley de abastecimiento, porque pensamos que a corto plazo puede haber un desabastecimiento. Es decir, nos parece que el gobierno sigue ignorando variables de la economía que funcionan mal. Estamos en un nivel de inflación preocupante, seguimos con una inflación por encima del 30%. Esto perjudica a los que menos tienen, y esto conspira contra un funcionamiento de la economía, y por eso estamos hoy en un proceso recesivo. Hace varios meses que estamos en un proceso recesivo. Lo veo al gobierno confundido, lo veo queriendo usar herramientas donde el remedio que propone es peor que la enfermedad. Y por lo tanto, en esa confusión me parece que es donde se pone esta ley de abastecimiento, en un contexto donde debiéramos ir al corazón de los problemas, que es combatir la inflación, que es fomentar la producción, que es trabajar para que se refuercen nuevamente pilares que el gobierno tenía en sus inicios, que hasta el año 2008, 2009 con la crisis, y después se empezaron a relajar, como superávit fiscal, superávit comercial y un dólar competitivo, y que se han perdido, y que por eso hoy el funcionamiento de la economía es un funcionamiento que ya empieza a perder empleo. Vemos suspensiones en la fábrica automotriz, en Paraná Metal. Las últimas cifras que ha dado, el INDEC, bueno, justamente ha aumentado la desocupación.
Ha aumentado la desocupación de acuerdo a lo que dice el INDEC y sabemos que en los últimos 3 años no se ha generado ningún tipo de empleo en blanco, que el único poco empleo que se generó, empleo precario en negro, y sabemos que evidentemente la capacidad de consumo de la población se ve resentida y por primera vez en el ciclo kirchnerista, inclusive el poder adquisitivo de los trabajadores con ingresos fijos y que negociaron en paritarias va por debajo de la inflación. Es decir, que la pérdida de poder adquisitivo ya se está dando, no solamente en lo que se dio en todos estos últimos años, del trabajador en negro, de los jubilados y los pensionados, sino que también se da hoy en el trabajador registrado. Senador, y bueno, algunos sostienen y les preocupa estas leyes de abastecimiento que van a tener bueno, mucho poder los gobernadores para determinar, ¿no es cierto?, qué pasa bueno, con alguien que produce o que fabrica un determinado producto, y eso le preocupa a mucha gente si sale esta ley como la quiere el oficialismo. A mí me preocupa que en términos económicos es totalmente incoherente, porque que el tratamiento se pueda dar de un mismo producto en distintas provincias de distinta manera, de acuerdo al entender de cada gobernador, no tiene ninguna coherencia económica, absolutamente ninguna. Y desde el punto de vista político, me parece que agrega confusión a la situación. Lo veo al equipo económico confundido en estos momentos, y en un momento en donde se plantea la necesidad de la unidad nacional para abordar la problemática de la deuda externa, que está en una situación de gran complejidad y complicación a partir del fallo de Griesa, se trace una raya con esta ley de abastecimiento y se empiece nuevamente en este plano de confrontación, que el gobierno parece que se sentiría más cómodo, es decir, nosotros, ellos, pero que por otro lado necesitamos que oficialismo y oposición, sobre todo en el tratamiento de la problemática de la deuda, tengamos un debate que podamos buscar puntos de coincidencia, porque no es este gobierno, sino que compromete a las próximas generaciones de argentinos y a los próximos gobiernos. Y usted hablaba de la preocupación y de lo que está pasando en materia de términos económicos. Ha venido un proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo y que tiene que ver con los bonistas, se va a cambiar la sede de pago. ¿Usted cómo analiza esta situación? ¿Se podrá solucionar o se va a complicar más este tema de los fondos buitres? Nuevamente lo veo al gobierno yendo y viniendo, lo veo sin una estrategia general. Lo más simbólico días pasados, cuando se produjo la quiebra de Doneley y la presidenta anunciando que le iba a aplicar la ley antiterrorista y después aclarando que la ley antiterrorista no le iban a aplicar. Veo cuestiones de mucho volumen con idas y vueltas preocupantes. Entonces, el proyecto lo vamos a analizar porque recién ingresó al Senado y escuchamos a la presidenta que lo planteó por cadena nacional. Nosotros, y usted conoce nuestra posición, siempre planteamos primero la necesidad de cumplir con los fallos respectivos para investigar la legitimidad o no de la deuda externa que posicionara a la Argentina en una relación de fuerza diferente en todas las negociaciones. En segundo lugar, nosotros no estuvimos de acuerdo con la naturaleza y la manera que se dio los canjes 2005 y 2010 y sobre todo el del 2010, donde se estableció esta cláusula cerrojo que ahora se va a levantar y en donde se consolidaron jurisdicción internacional que no solamente se hicieron en estos canjes de deuda, sino también se hizo en el acuerdo con Chevron. Es decir, que el gobierno en últimas decisiones está ratificando jurisdicción que no es la Argentina. Es decir, nosotros siempre creímos en la jurisdicción argentina. Así que vamos a analizar en detalle esta herramienta que propone el gobierno, después de un fallo absurdo de Griesa, eso sí hay que decirlo, porque el pari passu que sostiene el fallo del juez Griesa es incumplible de la manera que lo plantea y genera una situación
con toda la deuda estructurada de gran complejidad, no solamente hasta enero por la cláusula Rufo, sino también por la naturaleza del pago del 1% de los bonistas que determina el fallo de Griesa, sino por todo lo que puede venir después en cascada como reclamo posterior del 6% restante, que se dispararía de los 1.350 millones de dólares a 13.000, 14.000 millones de dólares, y por la complejidad que adquiere el pago a los bonistas reestructurados, que con este proyecto le da una complejidad mucho mayor. Así que lo vamos a analizar con detenimiento y vamos a tomar una posición al respecto. Muy bien, senador, vamos a guardar entonces qué pasa con todo esto que se está debatiendo acá en el Congreso de la Nación. Le agradecemos, el senador Giustiniani. No, un gusto siempre. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar. Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina.